Estás escuchando Los mitos a consulta, un podcast del diario Brands con el apoyo de Quirón Salud para ayudarte a prevenir y a cuidarte, porque la información es tan importante como la salud. 5 millones de personas sufren de migrañas en nuestro país. Las famosas jaquecas que durante generaciones mantuvieron en cama y a oscuras a millones de mujeres a quien nunca se llegaba a diagnosticar, es hoy una enfermedad neurológica reconocida que afecta en algún grado a 1 de cada 7 personas en España. Pero, ¿sabemos realmente qué es una migraña? Para mí la migraña es una especie de dolor de cabeza muy fuerte. Es un dolor bastante fuerte en la cabeza Que te incapacita para hacer vida normal. Ese punto de dolor de cabeza en el que ni siquiera puedes abrir los ojos. de un niño o de un adulto, Que tienes incluso hasta náuseas. mareos, vómitos e incluso fiebre. Y que no te permite pues operar, trabajar, incluso no te permite siquiera descansar. Y tienes que estar en una zona oscura para que te pueda calmar algo el dolor de cabeza. Doctor Jesús Porta Estesam, jefe del Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz. Una migraña es un dolor de cabeza muy especial. Nosotros los neurólogos lo incluimos dentro de las cefaleas primarias. Esto quiere decir que la propia enfermedad es el dolor de cabeza y lo distingue de otros dolores de cabeza como pueden ser después de un golpe o una resaca, que eso lo llamamos cefaleas secundarias. Considerada durante años como un simple dolor de cabeza, aunque más fuerte, la migraña está catalogada en la actualidad como una afección neurológica con entidad propia que provoca la inflamación en la cubierta del cerebro, produciendo síntomas que engloban desde el dolor de cabeza pulsátil hasta la hipersensibilidad de los estímulos externos. La migraña tiene un principio y un fin habitualmente y normalmente entre 12 hasta 72 horas desaparece de manera espontánea. Y hay algo peculiar, que es que aproximadamente 1 de cada 5 pacientes puede ver unas lucecitas o zigzags antes del dolor de cabeza, que es lo que llamamos aura. Figuras como el escritor Lewis Carroll, quien llamaba a las luces que veía antes de sus migrañas fortificaciones móviles, o el pintor Giorgio di Chirico, cuyas alucinaciones visuales le inspiraron para componer su obra, reflejaron en el arte un fenómeno que por fin la ciencia puede explicar. En los últimos 20 años hemos avanzado más en el conocimiento de la migraña que en toda su historia anterior. Hemos descubierto por qué se produce el aura, que es una despolarización, como que dejan de funcionar las neuronas de la parte posterior del cerebro, y hemos descubierto algo fundamental: qué sustancias son las que van a producir el dolor de cabeza, ese CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el PACAP, la sustancia P, y gracias a esto hemos podido diseñar fármacos súper específicos, que es casi ciencia ficción, que son fármacos que se unen a estas proteínas y mejoran mucho la calidad de muchos de nuestros pacientes con migraña. Este avance es especialmente significativo para los enfermos de migraña crónica, que en nuestro país suman más de 1,5 millones de personas. Considerada por la Organización Mundial de la Salud como la 6ª causa médica de discapacidad a nivel mundial, las enfermas de migraña siguen sufriendo, sin embargo, la incomprensión de su entorno y de buena parte de la sociedad. La migraña es una enfermedad que para la OMS, una crisis intensa de migraña es tan discapacitante para el que la padece como una tetraplegia o una ceguera. Pero a pesar de la gravedad de los síntomas, al menos un 40% de las afectadas siguen sin estar diagnosticadas en nuestro país, según datos de la Asociación Española de Neurología. ¿A qué se debe exactamente este desconocimiento? Damos ahora un salto en el tiempo. Corría el año 1500 a.C., cuando el llamado Papiro de Ebers recomendaba utilizar ungüentos de mirra, raíz de mandrágora y hojas de loto para tratar un mal que habitaba en la cabeza y cuyos síntomas eran un dolor intenso en la sien, náuseas y sensibilidad a la luz. Desde esta primera referencia histórica hasta nuestros días, la percepción de las migrañas ha sufrido un cambio significativo. Durante la Edad Media, incluso en la época clásica, la migraña era considerada una enfermedad discapacitante en las descripciones. Pero en el siglo XVIII-XIX, cuando cambia realmente, gracias a la revolución industrial, la estructura familiar, se empiezan a publicar y se empieza a transmitir una sensación de la mujer como un elemento débil dentro de la sociedad que no había pasado antes. Este
acompañamiento a la figura de la mujer ha generado muchos de los estigmas que vivimos ahora mismo en todos los ámbitos de nuestra vida y también en el ámbito de la migraña. Con una incidencia significativamente más alta entre las mujeres, un 18% frente al 7% de los hombres, además de los cambios hormonales o la calma después de un periodo de estrés. Entre los desencadenantes más comunes de las crisis migrañosas se encuentran los cambios de presión atmosférica, por eso en primavera y otoño son épocas especialmente más complejas para muchos de nuestros pacientes con migraña, y de manera menos frecuente también algún alimento, aunque es lo que se comenta más habitualmente, pero es menos frecuente. 1 de cada 5 pacientes con migraña hay algún alimento que puede desencadenar sus crisis de migraña. Precisamente el chocolate es uno de los alimentos que carga con el estigma de provocar más crisis, aunque se trata de un mito. Y como muchos migrañosos, entre el 40 y el 70% tienen síntomas prodrómicos o premonitorios, son síntomas que notan antes de que les duela la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que la migraña, antes de que aparezca el dolor, hace que me apetezca los dulces. ¿Qué dulces tenemos habitualmente en casa? Chocolate. Esa persona come chocolate y posteriormente le duele la cabeza y hace una relación realmente clásica de David Hume de causa-efecto y cree que el chocolate le ha desencadenado la crisis de migraña cuando realmente ha sido al revés. A pesar de que en la actualidad no existe una cura para la migraña, los tratamientos son cada día más personalizados y punteros. En los últimos años hemos vivido una auténtica revolución desde el punto de vista terapéutico de la migraña. Fijaos la cantidad de tratamientos que tenemos para las crisis. Si sumamos el número de fármacos, en total tenemos más de 15 tratamientos distintos para intentar mejorar la vida de nuestros pacientes con migraña. Pero luego también tenemos los preventivos. ¿Qué es un tratamiento preventivo? Aquel que busca disminuir la frecuencia, la intensidad, la duración de las crisis y además mejorar la respuesta a estos tratamientos de las crisis que hemos comentado antes. En total, en este grupo tenemos más de 20 y tantos tratamientos distintos para intentar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. De tal manera que si decimos que tenemos que tratar a la persona y hacer un traje a medida de cada individuo, a día de hoy tenemos tantos recursos terapéuticos que a la inmensa mayoría de nuestros pacientes les vamos a mejorar la calidad de vida, desgraciadamente no a todos. Por eso tenemos que seguir luchando e investigando para conseguir nuevos tratamientos para ese porcentaje de pacientes que, a pesar de todo lo que tenemos, no conseguimos que mejoren. Ponemos ahora otros mitos a consulta. Hola, me gustaría saber si es cierto que no es bueno hacer ejercicio físico si sufres de migrañas. El ejercicio físico en la migraña episódica, es decir, aquella que tengo días sin dolor de cabeza y que me duele menos de 14 días al mes, es buenísimo. De hecho, es uno de los pilares de la salud cerebral, del brain health, que estamos todos los neurólogos ahora mismo difundiendo por todas las redes sociales y todos los sitios porque hay que cuidar el cerebro. Entonces el ejercicio físico es fundamental y se ha visto que los pacientes que hacen ejercicio fuera del ataque de migraña, con el tiempo disminuyen sus crisis de migraña. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una migraña crónica, es decir, prácticamente todos los días tengo dolor de cabeza, o yo tengo un dolor leve, el ejercicio va a desencadenar una crisis. Entonces llegamos a una situación bastante interesante, pero muy importante para los pacientes. Si yo tengo una migraña crónica, el ejercicio va a desencadenar las crisis, no debo hacer ejercicio. Pero si empiezo a tener días cristalinos, estos días maravillosos en el que el mundo es perfecto, en esos días puedo hacer ejercicio físico y va a ser beneficioso para mi dolor de cabeza. Al final de nuestro episodio y, como siempre, recomendamos buscar ayuda profesional si se cree que se está sufriendo un episodio de migraña.